sobre el suelo. En consecuencia, la interpretación de su estabilidad, comportamiento funcional y estático es de vital importancia para la ingeniería civil, para el ingeniero civil con el fin de diseñar, construir, supervisar obras seguras y económicas siempre en ese orden. ¿Ya? Como ejemplo, se muestra en esta imagen los edificios más altos del mundo. ¿Ya? Aquí pueden reconocer a las Torres Petronas, al Empire State, tal vez, no, Torre Willis, dice, al Taipei, al Burj Khalifa y el Kingdom Tower, que en el año 2018 era un proyecto en construcción. Estamos en el 2022 y desconozco si este edificio está activo, si lo han terminado o si está todavía en construcción. Pero se tenía proyectado que este edificio tenga los 1000 metros de altura. ¿Ya? Todas estas estructuras tienen que descansar de alguna manera sobre el suelo. Y es por eso que en esta materia se estudia la interacción entre el suelo y la estructura. Por tal motivo, esta materia es un prerequisito a la materia de Fundaciones 1, que es noveno semestre, Fundaciones 2 de décimo semestre, así como también Mecánica de Suelos Aplicada, que es de octavo semestre. La justificación, la asignatura provee herramientas necesarias para supervisar, realizar y o ejecutar estudios de suelos avanzados en proyectos que en la actualidad se tienen en nuestro país, por ejemplo, edificios altos con dobles o triples sótanos, puentes, viaductos de tramos largos, simulación paramétrica de taludes para alternativas de solución definitivas, monitoreo de taludes a largo plazo, simulación geotécnica avanzada. ¿Ya? Como ejemplo, se puede ver este proyecto, que es el proyecto del puente más alto del mundo, que es el puente Midi en Francia, y ostenta tener el título del puente más alto, el puente atirantado más alto del mundo, debido a que sus pilas, los pilones en la parte central, tienen una altura comparable a la altura de la Torre Eiffel, ¿no? De unos 343 metros. Esta estructura tiene todos los componentes para poder tomarlo en cuenta como un proyecto completo, en el cual se tiene la fundación, que es la que soporta la estructura, se tiene suelo con pendiente, en el cual el comportamiento lateral de estas pendientes da un espacio para poder diseñar estructuras de retención para que la obra sea segura, ¿no? Además que se interactúa con el río, ¿no? Entonces, esa es la justificación del por qué existe esta materia en este semestre, ¿no? En el séptimo semestre. El propósito general de la materia es formar profesionales que apliquen métodos de cálculo de las normas y estándares de mecánica de suelos para los distintos martes 12:45 a 12:15 y sábado de 8:15 a 9:45. La anterior clase, que era básicamente inscribirse de forma manual
uno puede clasificar el suelo en un rango muy parecido al sistema unificado de clasificación de suelos, como para tener una idea de qué tipo de suelo es el que estamos hablando. El capítulo 4 incluye la posición del nivel freático de forma estática y de forma dinámica, al asumir la solución del flujo del agua a través de suelo, y para esto se aprende a hacer líneas equipotenciales, una solución gráfica de la presión de poros que siente el suelo, producto de la presencia del agua en los espacios vacíos que presenta la estructura suelo-agua. Esto da paso al siguiente capítulo, que es esfuerzos efectivos, donde se presenta el comportamiento de los diferentes tipos de suelos en dos grandes grupos: suelos drenantes, suelos no drenantes, suelos que tienen alta permeabilidad, suelos que tienen baja permeabilidad, y su comportamiento ante un cambio de esfuerzos. Para esto se relaciona el esfuerzo efectivo que siente el suelo en ciertas condiciones con los parámetros de resistencia. Y ese es el siguiente capítulo, el capítulo número 6, que está ligado a la comprensión del cálculo de esfuerzos efectivos según el tipo de suelo, junto con lo que es los parámetros de resistencia al corte que caracterizan al suelo. Entonces aquí en estos últimos dos capítulos, que se ve que el esfuerzo efectivo es el esfuerzo total menos la presión de poros, y la resistencia al corte del suelo se ve en forma reducida, que puede resumirse mediante el sistema Moore-Coulomb a parámetros drenados y a parámetros no drenados, que presentan una resistencia a la cohesión con el ángulo de fricción elevado en suelos drenantes, y una cohesión no drenada con un ángulo de fricción igual a 0 para suelos finos que no sean granulares. Finalmente, Mecánica de Suelos 1 termina con el capítulo de compactación del suelo, el cual establece la metodología de control de calidad al momento de compactar los suelos. Un suelo más compacto tiene menos permeabilidad, tiene mayor esfuerzo efectivo y por lo tanto tiene mayor resistencia. El contenido de la materia de Mecánica de Suelos 2 es capítulo número 1, incremento de esfuerzos; capítulo número 2, asentamiento en fundaciones superficiales; capítulo número 3, capacidad de apoyo en fundaciones superficiales; exploración de subsuelo, suelos especiales, esfuerzos laterales, diseño de muros de contención y estabilidad de tablas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, Inge.
Entonces, avancemos. Ya el día sábado hemos visto que se ha presentado el texto que vamos a llevar, tanto la teoría como el texto de ejercicios. Y el primer capítulo es incrementos de esfuerzo. ¿Ya? Entonces, esto hemos visto. Vamos a ver este. La reacción del suelo ante una carga que es transmitida por una fundación varía en función de su naturaleza. ¿Ya? Podemos ver en esta gráfica presentada por Holtz en el 91 que un suelo cohesivo, ¿ya?, tiene diferente comportamiento de un suelo granular. Además, que dentro de suelos cohesivos o suelos granulares, si la fundación es flexible o si la fundación es rígida, la presión de contacto es diferente, ¿ya? Aquí se llama fundación rígida. Se llama a un bloque de hormigón bastante robusto, en el cual su espesor es de gran tamaño, y cualquier carga que esté por encima de esta losa de espesor considerable va a generar una distribución uniforme de carga. Sin embargo, la reacción del suelo en un suelo cohesivo va a ser de forma de presión cóncava, como se observa en esta imagen. Sin embargo, si la fundación es flexible, en el cual el espesor es delgado con respecto al ancho de la fundación, este material se vuelve flexible y ante cualquier carga permite flexarse localmente. Entonces, Holtz mostró que una fundación flexible permitirá al suelo reaccionar de la siguiente manera. Una distribución de presiones convexas donde en las esquinas se tiene una gran concentración de presión, ¿ya? No ocurre lo mismo cuando el suelo es totalmente rígido. Lo que pasa es que el material se va acomodando rápidamente y la presión que se siente sobre un material granular es parecido a unas cóncavas no tan exageradas, sino leves, y una distribución en la parte superior cuando la fundación es totalmente rígida. Aquí vamos a hablar de tipos de fundaciones. Se define fundaciones como elementos estructurales que ayudan a transmitir las cargas que soportan hacia el suelo. ¿Ya? Aquí se ve fundaciones superficiales y fundaciones profundas, dos grandes grupos de fundaciones. Y dentro de las fundaciones superficiales están las zapatas aisladas y losas de fundación. Y dentro de las fundaciones profundas se ven los diferentes tipos de fundaciones según el método constructivo, como ser pilotes hincados, pilotes perforados vaciados in situ, pilotes barrenados o CPA, micropilotes y otros tipos de fundaciones profundas. La diferencia entre fundaciones superficiales y fundaciones profundas radica
en la relación entre el nivel de fundación y el ancho B. ¿Ya? Aquí vamos a definir, a partir de esta materia, se va a definir que la fundación está construida o va a ser construida en un nivel por debajo del nivel natural del suelo. Y esta definición viene dado porque todas las estructuras se entierran, todas las fundaciones se entierran por seguridad, ¿ya? Imagínense una fundación que esté en la parte baja de un edificio, ¿no? O sea, físicamente nosotros veríamos la zapata y el naciente de la columna. Si bien calculamos todo y todo sale bien, existe la posibilidad de que el suelo de fundación por debajo de la fundación esté malo. O lo construya una una situación en la cual el suelo no está acorde, ¿ya? Entonces, se entierran las fundaciones por seguridad, ¿ya? Y ese desnivel se llama nivel de fundación. Ahora, aquí hay varios criterios para poder seleccionar un nivel de fundación adecuado. Uno de ellos es que primero tiene que pasar una profundidad en la cual no exista suelo orgánico, ¿ya? Usualmente la superficie de la corteza terrestre está interactuando con material vegetal, está interactuando con raíces, con humedad, y usualmente los primeros 30 centímetros del suelo es un material compuesto con materia orgánica, con materia en descomposición. Esos 30 centímetros no son aptos para fines de ingeniería civil. Entonces, lo que usualmente se hace es retirarlo y trabajar con suelo inorgánico. Lo segundo es que se elige una profundidad adecuada relativa con los criterios que presenta el DAS, de que una fundación superficial es una fundación superficial cuando la relación entre el nivel de fundación y el ancho B es menor a 2. Es menor o igual a 2. En cambio, una fundación profunda tiene un nivel de fundación mucho más elevado y un ancho mucho más pequeño. Entonces, esas características hacen que la relación entre el nivel de fundación y el ancho B de una fundación profunda sea muy elevada. Por lo tanto, esa es la principal diferencia con las fundaciones superficiales. Entonces, aquí vamos a definir, ya antes de continuar con la aplicación práctica a los criterios aprendidos en mecánica solo uno, a comprender cómo se construye una fundación superficial, ¿ya? Una fundación superficial tiene los siguientes pasos. Primero, el suelo está en una condición estática natural. Y se define construir la fundación a este nivel, ¿ya? Al nivel rojo. Entonces, se excava hasta ese nivel, se da el espacio
para poder construir una fundación de hormigón armado hasta el nivel de fundación que ya está definido y se procede a hormigonar la fundación. Una vez que la fundación está hormigonada, se procede a rellenar los espacios vacíos que están por encima de la fundación. Finalmente, aquí se identifica varias fuerzas, como ser que la fundación superficial está soportando unas fuerzas verticales, que la fundación tiene un ancho B, que tiene un nivel de fundación definido, y que la posición del nivel freático producto del proceso constructivo puede variar en las condiciones finales. O sea, no necesariamente el nivel freático se encuentra a un solo nivel, sino que varía constantemente de acuerdo a las características del material y el régimen climático que se tiene en la zona. Aquí hay que identificar que en estas condiciones iniciales, en un punto dado, se tiene esfuerzos efectivos calculados estáticamente. Es decir, que en condiciones iniciales el suelo presente en cualquier profundidad presenta esfuerzos efectivos verticales que soporta a lo largo del perfil. Esto antes de la construcción de la fundación y son conocidos como esfuerzos geoestáticos. A lo largo de toda esa profundidad se puede calcular cuánto es el esfuerzo geoestático de cada profundidad. ¿Ya? Entonces aquí hay que diferenciar algunos esfuerzos inducidos, esfuerzos que son provocados, esfuerzos que son añadidos a las condiciones iniciales que se tiene antes de la construcción. Y estos esfuerzos son denominados esfuerzos inducidos producto de unas cargas externas, unas cargas adicionales, ¿ya? Que pueden ser transmitidos a través de la fundación y estos generan unos esfuerzos inducidos en el terreno, ¿ya? Y es la diferencia entre esfuerzos geostáticos y esfuerzos inducidos. Los esfuerzos geostáticos son los esfuerzos presentes en el suelo en las condiciones iniciales naturales y los esfuerzos inducidos son esfuerzos adicionales que son productos de cargas a través de la fundación. Entonces, el título del tema que estamos viendo hoy, que es esfuerzos efectivos, incremento de esfuerzos efectivos, es principalmente a este término que es la reacción del suelo a partir de cargas verticales. En mecánica de suelos 1 se ha aprendido lo que es los esfuerzos geoestáticos, que es los esfuerzos en condiciones iniciales cuando no existía fundaciones, cuando no existían cargas adicionales que transmiten en el suelo. ¿Ya? Entonces, para poder determinar cuánto es el incremento de esfuerzos efectivos que se va a producir producto de una carga externa,
es que se tiene que definir lo que es el concepto de carga neta. Carga neta es el incremento neto en esfuerzos efectivos a nivel de fundación, es decir, en la diferencia entre las presiones efectivas antes y después de la construcción. Está definido como la diferencia entre el esfuerzo efectivo final menos el esfuerzo efectivo inicial. Estos esfuerzos calculados a la profundidad del nivel de fundación, porque a partir del nivel de fundación es que se va a transmitir hacia el suelo una carga que es calculada, ¿ya? A nivel de fundación. La carga neta es la diferencia entre el esfuerzo efectivo final menos la sobrecarga efectiva inicial calculadas a nivel de fundación. La carga efectiva final es la presión efectiva que transmite la fundación en condiciones finales, porque en condiciones finales es donde va a trabajar la fundación. Por lo tanto, el esfuerzo efectivo final es el esfuerzo total a nivel de fundación que transmite la fundación menos la presión de poros en condiciones finales. En cambio, la sobrecarga efectiva inicial es el esfuerzo vertical que siente el suelo antes de la construcción en condiciones iniciales en la profundidad de a nivel de fundación, ¿ya? Como aquí se está trabajando con los dos esfuerzos para hacer una resta adecuada, hay que restar estos esfuerzos a una misma profundidad. Esta misma profundidad es el nivel de fundación, ¿ya? Porque a partir de ese nivel es que se va a aplicar la carga neta, que es un incremento de carga en el suelo, y esta carga neta va a producir un incremento de esfuerzos por debajo del nivel de fundación, ¿ya? Este concepto tiene que ser muy bien comprendido porque esta es la base de cálculo de muchos ejercicios que vamos a ver a lo largo de esta materia, debido a que principalmente la mayoría de los capítulos que vamos a ver son enfocados a lo que es la capacidad de fundaciones superficiales, y esto está ligado con la capacidad de carga que puede transmitir en el suelo. ¿Ya? El texto presenta de forma gráfica estos cálculos. Donde en la primera etapa se tiene a nivel de fundación unas condiciones iniciales de esfuerzo, y en una segunda etapa, en una etapa final de construcción de la fundación va a trabajar con otras condiciones. Entonces, la diferencia entre la condición inicial y la condición final es la carga neta. Esta carga neta es transmitida al suelo y el suelo reacciona de
una forma en la cual el esfuerzo que siente ahora es modificado porque tiene que soportar ciertas cargas. El texto presenta los siguientes métodos de cálculos de incrementos de esfuerzos. Están los métodos aproximados, el método 2.1, gráficas de Boussinesq, el método de Boussinesq, que es la teoría de Boussinesq para el cálculo de incremento de esfuerzos, métodos probabilísticos, que son los métodos de Hartz-Westergaard, y finalmente métodos numéricos para presentar una introducción del método de equilibrio límite para la solución de estos problemas. ¿Ya? Los métodos aproximados del método 2.1 parte de la teoría de que ante una carga neta, el suelo transmite, la fundación transmite al suelo un incremento de esfuerzos en un bulbo denominado 2.1, y esto con respecto al perfil tiene una pendiente de 2 veces vertical y 1 horizontal. ¿Ya? Entonces, al transmitir en esta configuración, el incremento de esfuerzos es distribuido en todo este plano, ¿ya? De tal manera que aquí, para una situación rectangular, el incremento de esfuerzos va a ser distribuido entre área que tenga una pendiente 2:1, ¿ya? Si fuera una profundidad Z por debajo del área uniformemente cargada, y si la geometría fuera rectangular, el incremento de esfuerzos sería la carga que soporta multiplicado por el ancho B por el largo L, dividido entre el ancho B más la profundidad Z, multiplicado por el largo L más la profundidad Z. ¿Ya? Entonces, aquí se calcula el incremento de esfuerzos por debajo de la carga aplicada, que es por debajo del nivel de fundación. Para el caso de una fundación rectangular. Para el caso de que sea una fundación circular, se tiene esta ecuación. Aquí he aumentado unos cuadrados porque en el texto se tiene este error. Por favor, corrijan esta ecuación, que es el método 2.1 de gráficas para el incremento de esfuerzos. Esta ecuación tiene que ser modificada a elevar el cuadrado del diámetro entre el diámetro más la profundidad al cuadrado. ¿Bien? Estos métodos aproximados son cálculos rápidos en los cuales no se utiliza mucho, puesto que un proyecto mucho más delicado va a utilizar métodos más certeros. ¿Ya? Este método 2.1 es un método de un cálculo rápido para tener alguna idea de cuánto es el incremento de esfuerzo. ¿Ya? Eso es. El segundo método aproximado es las gráficas de Boussinesq, que son gráficas tipos que se ven de esta manera normalizados. ¿A qué se refiere normalizados? Que la profundidad de aplicación está normalizado con respecto al ancho B. Lo propio, la posición horizontal está referido al ancho B. ¿Y cómo funciona esta gráfica? Esta gráfica es para fundaciones totalmente cuadradas de un ancho definido, ancho B. ¿Ya? Entonces acá lo que uno hace es preguntarse en qué posición está el incremento de esfuerzos que quiero calcular. Por ejemplo, si la posición es de 0.7
de X sobre B, ¿ya? En esta recta más o menos. Y si se tiene la profundidad a la cual se quiere calcular, dividido entre el coeficiente del ancho B, ¿ya? Uno tiene una ubicación en este plano, ¿ya? De este punto se tiene que interpolar, sabiendo que estas gráficas tienen un mismo valor, ¿ya? Todos los puntos que están sobre esta curva tienen el valor de 0.2. ¿Y qué es este 0.2? 0.2 es la relación del incremento de esfuerzos con respecto a la carga aplicada. Ya, entonces, la gráfica de Boussinesq trabaja de esa manera, junto con el método 2.1. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, vamos a ver el ejemplo 1.1. En realidad, ustedes tienen que ir ejercitando los ejercicios, ¿ya? De acuerdo al avance. Ya, el ejemplo 1.1.1 es una superficie circular de diámetro 2.5 metros en planta que soporta una carga de 95 kilopascales. Determine el incremento de esfuerzos debido a la carga a una profundidad de 4 metros debajo del centro de la superficie circular y utilice el método aproximado 2:1. ¿No? Entonces aquí se tiene el diámetro de 2.5 y la profundidad Z sería 4 metros por debajo del área uniformemente cargada. Y aquí la ecuación es bastante sencilla, que es la carga multiplicada por el diámetro al cuadrado entre el diámetro más la profundidad al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí, pasando en la ecuación, tiene el siguiente valor. ¿Ya? Entonces aquí es 2.5 más 4, que sería 8.5. Y no olvidemos que esta ecuación tiene que ser corregida, tiene que ser diámetro al cuadrado entre diámetro más la profundidad al cuadrado. Entonces sería 2.5 por 2.5 dividido entre 8.5 dividido entre 8.5 multiplicado por la carga que sería 95 kilopascales. 8.27, 8.21 kilopascales. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya. El día de mañana vamos a ver el método Boussinesq, que es el método preferencial de cálculo. ¿Ya? Para eso requiero que estudien todo este método. Y el día de mañana vamos a continuar sobre esto. Podemos ver, antes de retirarnos, podemos ver el ejemplo 1.2, ya que está más adelante, en el cual se tienen varias figuras geométricas en un espacio definido y se calcula la carga neta, ¿ya? En cada una de estas estructuras y colocando diferentes condiciones. Vean que para la losa rectangular el nivel freático en condiciones finales es el mismo nivel en el cual está el nivel freático en condiciones finales. ¿Ya? Para la losa circular, el nivel freático en condiciones iniciales varía con respecto al nivel freático en condiciones finales
y así va presentando diferentes situaciones en las cuales el cálculo de carga neta muestra que puede variar. ¿Ya? Entonces, ¿qué haríamos aquí? ¿Alguna pregunta, duda? Ingeniero, Sí. ya habríamos terminado entonces el método de método aproximados, ¿verdad? Sí. Ya, gracias.